Damos paso entonces a nuestro compañero John James Soto, quien ha preparado la explicación de nuestro sistema Mecano NIF. Este módulo tuvo un gran cambio. Ya en este momento James nos va a presentar ese gran cambio y pues esa gran noticia de que para los clientes nuestros el proceso cada vez es más automático, cada vez es más sencillo. Listo, James, adelante, te escuchamos. Gracias. La idea, desde que se inició este proceso de qué temas se debían abordar para lo que era la actualización a la versión 8, uno de ellos, el que se tomó bandera sobre todo, fue el tema de la NIF, de la implementación NIF. Hacer un proceso de NIF muchísimo más sencillo y que las personas lo hicieran de manera muy fácil. Es que ya estamos prácticamente finalizando el 2017 y todavía tenemos, pues, las personas que aún no han ingresado con el proceso van a darse cuenta que el proceso va a ser tan sencillo que lo van a poder hacer de manera automática sin necesidad de hacer ningún tipo de reproceso ni nada por el estilo, y van a poder cumplir con todos los requerimientos que necesitan para tener la norma internacional. Lo primero que se manejó y que se organizó es el que no se requieren mapeos por ingresos de activos. Tampoco se requieren mapeos por venta de activos. Se incorporó el valor de salvamento NIF, se incorporó el costo histórico NIF, cuentas diferenciales en activos para las depreciaciones NIF, aquellas personas que necesitaban tenerlas de manera independiente, tabla de porcentajes de depreciación anual vinculada a los activos, muy importante, dado que con los cambios que tuvo la reforma tributaria de este año, para el año 2018 ustedes van a tener una gran ayuda desde el mismo aplicativo Mecano que les va a ayudar a generar ese comparativo con las tablas de porcentajes que se dieron en la reforma y ustedes poder cumplir con su declaración de renta de manera correcta. Generación de informes prediseñados, vinculación de informes o macros para la generación de las XBRL, aquellas personas que tienen esas entidades de control que les envían los archivos respectivos para ser llenados y no tengan que transcribirlos, y mucho más. Para ello vamos a ingresar entonces a mirar los temas. Lo primero que vamos a hacer es ingresar por la opción NIF Mapeos. En Mapeos, esta empresa que estoy abriendo es una empresa que estaba parametrizada con las versiones anteriores, los clientes lo parametrizaban así. ¿Qué tipo de mapeos ya no son necesarios? Todos los que tienen que ver con mapeos de ajuste y neutralizaciones como tal. Ya no se necesita hacer el mapeo de ingreso de activos, que en el momento incluso de generación del ESFA, el primero, a la fecha del ESFA, teníamos que hacer la primera neutralización porque ingresábamos los activos y de una vez teníamos que ir a neutralizarlos por norma internacional por el tema de que no me quedaran en dobles al momento de generar el aplicativo, el respectivo balance. En este caso desaparecen no solo los mapeos de neutralización, sino también los mapeos por ingreso de activos. Cuando comprábamos un activo en periodos de transición y aplicación, teníamos un mapeo en el cual neutralizábamos las depreciaciones Colgap de ahí hacia adelante y siempre era requerido que nosotros generáramos un cálculo NIF en todos los periodos de transición para que precisamente el sistema volteara las depreciaciones. Esto ya no es necesario. Ubiquémonos aquí en contable, activos, vamos a encontrar los principales cambios en activos. Los principales cambios en activos, como está el valor de salvamento NIF, ya respectivo, ya lo podemos manejar desde la ficha. También el valor de salvamento que teníamos en norma local, que es este que aparece aquí en verde, también ya funciona de manera correcta y también de manera como lo necesitaban los usuarios. En el valor de salvamento, el sistema pues va a dejar, lógicamente, al generar la depreciación, al final de cada periodo, pues me va a dejar ese valor de salvamento y también lo va a tener en cuenta para el cálculo y el prorrateo respectivo. El costo histórico NIF también aparece aquí, muy útil porque ese valor de costo histórico, vamos a mirar acá, por ejemplo, una ficha, este computador
Miremos este 6, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita sobre la ficha, sobre el tema del costo histórico, es que el sistema me va a dejar el respectivo valor del valor de salvamento que se haya dejado. Y en el caso de del costo histórico NIF, la ventaja es que cuando nosotros establecemos este costo histórico, el sistema de manera automática me permite validar que el documento que se ingresó desde norma local, como lo ven aquí, no necesitemos hacerle un ingreso y estar constantemente haciendo notas para hacer los ingresos de los activos, sino que él de manera automática detecta la fecha en que se compró el local y me hace el ingreso de ese activo a norma internacional, como lo mostró ahorita la compañera Paula. Pues aquí podemos mirar tanto el saldo en norma local como el saldo en norma internacional. Precisamente ese mapeo de neutralización de las depreciaciones locales ya no es necesario porque el sistema me genera las depreciaciones por ambas normas. Cuando a partir del periodo de aplicación o a partir del 2017, cuando la reforma tributaria hizo que todo prácticamente quede unificado en el tema, sobre todo de las vidas útiles, van a tener entonces una doble depreciación en donde en la mayoría de los casos va a ser igual tanto en contabilidad local como en contabilidad CNID, y él lo va a permitir mostrar por acá. Pero igual, si ustedes tienen un valor de salvamento por norma local, pueden tener otro distinto por norma internacional y el sistema les va a hacer un prorrateo totalmente distinto. Este mapeo que está aquí, como ya no lo tienen que hacer, el sistema detecta de manera automática cuando ustedes vayan a sacar sus estados financieros, sus balances, el sistema en norma local muestra lo local y en norma internacional sacará en norma internacional lo que se necesita. Aquí también en la ficha del activo, bajemos un poco acá la barrita, aparecen las cuentas de partida NIF y contrapartida NIF. Para aquellas personas que necesiten hacer las depreciaciones bajo norma internacional en cuentas distintas a las que se tienen en la norma local, que son estas que siempre hemos manejado, el sistema en el momento de que actualiza, pues les crea esta parte de manera correcta, sin ningún inconveniente, les genera esa clonación de esas cuentas y las lleva acá. Si lo quieren seguir manejando en las mismas, lo pueden seguir haciendo, pero la persona que vaya a arrancar su proceso de implementación puede también hacer el cambio para la norma internacional en cuentas diferentes, si lo desea. El otro tema muy importante lo tenemos en la opción contable de depreciaciones. Aparte de que ya tenemos tanto para norma local como norma NID por separado, o sea, tenemos la ventanita de la norma local y la ventanita de norma NID con su respectivo consecutivo, tenemos esta opción muy importante que, como les decía, en el año, terminando el año pasado, se generó este cambio y se generó esta tablita, que es la que ustedes necesitan para presentar su declaración de renta en el año 2018. Son unas tablas de porcentaje de depreciación, unos topes máximos que les va a permitir. ¿Cuál es el tema? Como para el 2018, ustedes los gastos que tienen que ver con depreciación no van a partir de saldos locales, sino que van a partir de saldos NIF. La gran ventaja es que el sistema y Mecano como tal se dio a la tarea de dejarles a ustedes ese proceso más automático y generarles aquí, en esa parte que se llama impacto fiscal, la posibilidad de que ustedes, cuando termine el año 2017, puedan consultar sus depreciaciones y el sistema automáticamente haga ese comparativo con la tabla. Si le damos aquí calcular, observemos que el sistema me va a mostrar, de acuerdo a los porcentajes que se establecieron, él me dice aquí, ¿cuál es el porcentaje fiscal? O sea, el porcentaje que establecieron en la reforma, que son estos que ustedes ven acá, y me hace el comparativo de cuánto es el porcentaje que se ha generado en norma local, cuánto es el porcentaje que se ha generado en norma internacional, y ya el contador o revisor fiscal o la persona encargada de generar la declaración de renta en el año 2018 va a tener la posibilidad de saber hasta cuánto se puede generar o se puede descontar del respectivo valor, o si vienen de manera correcta o no esos activos, para saber por cuánto o cuánto se pueden o no descontar de esa parte para su declaración de renta. Entonces, esto les va a ayudar mucho cuando vayan a generar la respectiva declaración de renta en el año que sigue. Lo otro y muy importante que se tiene también acá dentro de los muchos cambios es que en la venta del activo, por ejemplo, que nos mostró la compañera Paula hace un rato, ella nos hizo la venta de un edificio, voy a buscarlo por acá, creo que es este.
ella nos mostraba aquí que yo podía mirar el comparativo tanto por norma local como por norma NIF. Cuando se hace la venta del activo, en norma local, pues el sistema me neutraliza los valores y me deja el valor en cero, como lo ven acá, y en norma internacional hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de manera automática, con solo digitar, como hizo Paula, el asiento de la venta del activo como tal, él aquí en movimiento de una vez en NIF me genera el documento automático de NIF que seguía con el respectivo asiento en norma internacional. Como vieron, a ella le dio una utilidad al venderlo localmente y dio una pérdida al venderlo por NIF. O sea que el sistema se encarga de hacer la separación de manera correcta. Y de esa misma manera, el estado financiero, cuando yo lo genero, filtrado, por ejemplo, por ese mismo edificio a la fecha en que se hizo la venta, si yo lo miro por norma local, que este es otro de los cambios que ven aquí, en los estados financieros aparece el botón de la norma NIF activa o inactiva en la parte superior. Cuando nosotros lo marcamos allí y le damos ejecutar, él me va a mostrar el saldo de ese activo totalmente en cero porque ya fue vendido. Si lo miro por norma internacional, también con la neutralización que se hizo, observen que también me aparece el activo totalmente en cero. O sea que es fiel la información que me saca el estado financiero también con la información que me sacaría la ficha del activo de manera correcta. El otro cambio y muy importante que se generó en la NIF es el tema de la XBRL. Desde que el ingeniero hizo las primeras versiones, él armó esta ventana de XBRL y lo que se hizo fue potencializar esta ventana para que no solo sirviera para la vinculación y generación de la información en XBRL, sino que también lo potenció de tal manera que nos permite generar información de manera automática, pero no a informes que Mecano cree. Ustedes ya han visto, Paula les mostró algunos informes, algunos reportes, de por sí Mecano como tal en los estados financieros. Si nosotros vemos, norma internacional tiene cantidades de informes, en estados financieros todos estos informes que ustedes ven aquí, más los especiales, con el solo hecho de tener la NIF activa o inactiva, el sistema me los muestra con los nombres en norma local, cuando es local y en norma internacional, cuando es internacional. Eso ya lo ha hecho el sistema desde años anteriores. El boom lo tenemos es aquí en la XBRL. ¿En qué consiste? Resulta que yo puedo tener aquí en mi respectiva carpeta que manejo en mi empresa, manejo informes o reportes prediseñados. Tengo, por ejemplo, un balance general comparativo por norma, que normalmente no lo hubiésemos generado desde el mismo Mecano, sino que el cliente imprimía su balance al 2014 o al 2015 y se venía imprimiéndolo por norma local, luego lo imprimía por norma internacional, se venía aquí y vaciaba los salditos para poder presentarle la información al gerente o revisor fiscal. Ya esto lo puede hacer de manera automática, o sea, no tienen que transcribir información, sino que el sistema se la va a insertar de manera directa a estos archivos. Ahí es donde radica el beneficio de esta herramienta. También, por ejemplo, tengo uno que es comparativo. Este, por ejemplo, me está comparando las dos normas en el año 2014. El cliente, por ejemplo, tiene uno donde compara años, compara 2015 y 2016, pero en norma local, sin problema. Y también puede tener uno que hace un híbrido entre los dos, un comparativo de 2 años con las dos normas. O sea que podemos tener un potencial gigantesco. ¿Cómo lo hace el sistema? Muy fácil, lo único que tengo que hacer es estos archivos que los tengo en mi escritorio en una carpeta, los copio de aquí y los llevo a mi carpeta Apolosoft Mecano Remoto, en mi caso, donde encuentren su carpeta Mecano Remoto, y en la carpeta que se llama XBRL pego esos archivos. Es lo único que tengo que hacer, pegarlos allí. Ya lógicamente se parametrizan desde aquí, desde la opción XBRL. Vamos a cerrar esta que ya no la necesito. Y me voy a ubicar en esta parte. Aquí lo único que tengo que hacer es ubicarme desde la opción NIF, aquí donde estoy en XBRL, y en informes, aquí es donde vinculo los informes. Observen que aquí tengo los 3 informes que acabé de copiar allá. El cuarto que copié allí es para la generación de la XBRL, que ahora hacemos el ejemplo. Tengo el balance comparativo por ambas normas. Si yo le doy taxonomía, mire que la forma de parametrizar es que simplemente amarro el renglón respectivo y le digo cuál de esos rengloncitos
en qué celda quiero que me lleve la cifra y si el valor lo voy a llevar en norma local, norma internacional y qué tipo de periodo necesito llevar, si es 2014, si es 2015, si es comparativo. Este, por ejemplo, es la taxonomía que tiene el informe del comparativo por ambas normas. Este que tiene el comparativo por años, si miramos la taxonomía que se generó, tiene los dos periodos. Observe que tiene periodo 1, periodo 2, y aquí en las dimensiones están los dos periodos, 2014, 2015, sin ningún problema. Y en el último que aparece el combinatorio entre estos dos, pero con las dos normas, que es este, si le damos aquí taxonomía, ya me aparecen por cada uno de los renglones de los cada uno 4, porque son 2 por norma local, 2 por norma internacional y ambos por los dos periodos que yo necesite. En la parte inferior se vinculan las cuentas de manera muy sencilla, muy parecido como se hace la parametrización de las declaraciones, que es otra herramienta que tiene Mecano hace muchos años también. Y de manera automática para la generación de los informes es muy fácil. Solo me ubico en la opción archivos y escojo cuál de ellos es. Voy a generar primero el comparativo por norma, por ejemplo, que me genera el 2014 en las dos. Basta simplemente con darle aquí analista, sincronizar y observemos que el sistema de manera automática me llena los renglones respectivos de ese balance y me genera el respectivo comparativo de manera correcta entre las dos normas por un solo año de manera correcta. Esta información, ¿dónde me la almacena? Me la muestra en Mecano aquí en vista previa para que de una vez yo lo visualice, pero también me lo guarda dentro de mi carpeta Apolosoft Mecano Remoto. Si me ubico aquí en el analista, aquí tengo el resultado. Este resultado yo ya lo puedo coger, lo puedo renombrar y guardarlo, y ahí tengo el archivo que parametrizó y que generó Mecano de manera automática. Digámosle acá no guardar. Ahora bien, cerremos acá el analista y ubiquémonos, por ejemplo, en el que dice, si nos ubicamos desde NIF XBRL y volvemos a generar, pero ya el segundo, que es este, voy a generar el comparativo por años, donde voy a generar dos años, comparando 2 años. Entonces basta simplemente con ubicarme aquí en archivos, busco ese que dice por años y le doy simplemente analista y le digo sincronizar. Aquí ya me generó el informe número 2, donde aparece comparándome los 2 años, 2015, 2016, 2015, 2016. Y ese último, que es muchísimo más largo, que es este, el comparativo por años, pero por las dos normas, también, si yo le doy aquí, analista, sincronizar, me va a llenar el archivo comparativo, este ya más carnudo, donde aparece la información de los 2 años, y también comparado por las dos normas con todos los valores respectivos. El límite para la generación y para la parametrización de estos informes es la imaginación que ustedes tengan. Nosotros nos encargamos de generar en los cambios de la norma internacional para efectos de Mecano, hacerles a ustedes la vida más sencilla. Y también, por ese motivo, a partir de la fecha también tienen a disposición los respectivos ayudas que les van a permitir armar la implementación desde cero hasta la generación respectiva. El último archivo, para ello voy a ingresar acá a la generación, es por ejemplo aquellas empresas que les toca presentar el archivo en alguna macro que les entregaron. Entonces, por decir algo, en esta empresa, el auditor le entregó la superintendencia o la empresa de control respectiva el archivo para la generación de sus XBRL. Les entregó este archivo que se llama, aquí me voy a cerrar un segundito acá, yo cierro esta e ingreso a esta otra empresa que tiene esa parametrización. Correcto. Y aquí les voy a mostrar entonces que en esta empresa, si me voy a la NIF XBRL, está parametrizado con la mayoría de los informes prediseñados que ya Mecano trae. Aquí sí viene la parametrización de los archivos mucho más extensa y es este archivo que ustedes ven aquí, el que acabamos de pegar también en Mecano Remoto XBRL y se llama Grupo Individual. Esto es un archivo que viene protegido por macros. Entonces, por este motivo,
lo que va a hacer Mecano es llevar la información a cada una de estas hojas. Si ustedes observan aquí, estas mismas hojas que ven aquí con estos mismos números de archivos que están acá son los mismos que tiene Mecano aquí. Observémoslos acá, cada uno con una taxonomía diferente, llevándolo a cada celda de manera distinta, pero ya este archivo del cliente genera directamente el archivo XBRL. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Basta simplemente con que desde Mecano, ubicado desde la opción XBRL, me ubico en la respectiva, en el respectivo archivo y le digo analista, sincronizar, lo mismo que hice en el momento pasado. Como este es un archivo protegido por macros, este no me lo va a visualizar en pantalla como nos mostró ahorita los 3 balances. Este me dice favor abrirlo desde Excel. ¿Por qué? Porque la consulta, él tiene que saltarse unas seguridad de unas macros que tienen ellas mismas y no les puede dañar el archivo que le entregaron porque el archivo tiene que seguir sirviendo para lo que fue diseñado. Aquí en el analista, entonces vamos a encontrar ese que se llama grupo individual, ya me aparece aquí cuando lo abro, vamos a darle aquí habilitar contenido, por eso aparece habilitado por macros y observen que ya me aparecen las cifras allí. Si vamos a cada uno de los archivos donde había información, el sistema me llenó también las casillas respectivas de cada uno que haya parametrizado el usuario allí para la generación del archivo. Ya aquí lo único que hace el usuario es ubicarse en el índice y generar su propio archivo de XBRL y enviárselo a la entidad respectiva. En este momento Mecano no genera el XBRL de manera directa porque no existe en este momento ningún tipo de entidad que nos esté recibiendo el archivo ya en XBRL, como pasa, por ejemplo, en los casos en los que nosotros hacemos archivos para medios magnéticos, por ejemplo, que generamos un archivo en XML y luego lo abrimos desde un prevalidador y lo cargamos. Esa opción no la tenemos nosotros aún, no la han entregado, no la han generado las entidades de control. Lo que están haciendo es entregándole a cada usuario un archivo por cada una de las entidades. Allí basean la información y es el archivo mismo el que se genera, se encarga de generar el respectivo archivo y así como en este caso, él mismo genera el propio archivo XBRL de manera correcta. Entonces, esa es la manera de generar. Este es un archivo que demora un poco la generación del archivo, de la generación del mismo, pero ahí lo único que él va a hacer es pedirme luego la ruta donde yo ya quiero mostrar el archivo que necesite como muestra de XBRL y allí me va a generar la información. Esos son algunos de los cambios que se tienen en NIF. Como les digo, son muchísimos más. Lo que hicimos fue tratar de que su proceso de implementación de NIF sea cada vez más sencilla. Mire que aquí ya me generó el archivo, simplemente lo guardo donde quiera, si lo quiero guardar en mi escritorio y le pongo el nombre que quiera, le doy guardar, él ya me generó el respectivo archivo aquí ya en XBRL, informe XBRL creado satisfactoriamente. Entonces, esos son los cambios respectivos, aparte de que hay muchos más